Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esta participación y además por todo lo que encerraba en cuanto a lo que aún nos queda por delante y aún debemos cuidarnos. La bienvenida para Nicolás Lussich, un amigo Claro que sí, de Arriba Gente. Y por ser amigo de Arriba Gente es que lo defendí fervientemente hoy en la mañana mientras escuchábamos el informativo. Lo escuchábamos y lo veíamos a través de Canal 10, el informativo Carve, esa polémica que se generó con Miguel Nogueira a propósito de los expulsados que Ostojic no expulsó en la final de la Copa América. ¿Cómo estás? Un gustazo. Muy bien. Humberto Lore. Encantado. Y un abrazo a Miguel. No, ni que que hablar. sí, que bueno, y a Carolina Ramos, que está con nosotros ahí en la mañana. Un gustazo siempre, además, compartir con los televidentes de Canal 10. Sí, creo que fue un buen arbitraje el uruguayo, pero me parece que había sacado una rojita. Alguna rojita, la dejamos por ahí. Lo que se viene, no quiero establecer ningún tipo de paralelismo con el fútbol, porque evidentemente es un partido muy difícil. Los consejos de salarios con las pautas que el gobierno fijó. Bueno, de alguna manera yo te escuché hacer el análisis en subrayado junto a Blanca y decías, era un poco lo esperable, porque evidentemente hay sectores de la economía a los que no se le puede pedir absolutamente nada, y es lo que aparentemente el gobierno definió, ¿verdad? Aquellos sectores afectados, los muy afectados, los menos afectados, y por allí hizo un poco como un reparto que es el inicial. Es el inicial. Es la propuesta. Pautas, es la propuesta. Es así. Creo que, tal cual, Humberto, es decir, el gobierno hizo algo que tiene un fundamento y es muy sencillo. Los sectores más duramente afectados por la pandemia, que además están registrados en la última ley que estableció que a cantinas escolares, transporte escolar, agencias de viaje, hotelería, otros sectores que no son pocos, son varios, pero digamos, estoy haciendo una lista así muy rápidamente, han estado directamente afectados por las restricciones, se les seccionó el aporte patronal y esos son los que van a tener una pauta que no va a tener aumento ahora en julio y va a tener un aumento de 3% en enero. Es realmente muy modesto atendiendo a lo que vos decías. Hay muchas empresas de esos sectores que han cerrado y hay otras que están con caídas en la facturación de 10, 20, 30%. Entonces, la verdad que plantearles que aumenten los salarios en sus empresas 3% o 2% o 4% no les cambia demasiado la vida. Es decir, lo que están planteando es ver si pueden sostenerse y mantener la plantilla. En el resto se hace una propuesta con recuperación salarial, es decir, con ajuste que se proyecta estén por arriba de la inflación, 1% o 1,6%, dependiendo de si son microempresas o el resto de las empresas. Que también es una pauta modesta en el sentido de ir a una recuperación paulatina. No se está recuperando todavía lo que se perdió, digamos, y volviendo antes de la pandemia. El escenario del mercado de trabajo en Uruguay está movido. El empleo tuvo un momento de un gran auge hacia allí, el año 2014, un poquito después, y después empezó un declive. Y cuando llega la pandemia es un golpe realmente muy duro. Uno tiende a pensar que esto es transitorio. Lo que decía Salvio, era el que dialogaba con Vero, es decir, Uruguay está destacado en el mundo por el avance de la vacunación y eso seguramente va a permitir que haya una reactivación que siempre va a ser paulatina, pero esperable de esos sectores y que ahí el empleo se vuelva a recomponer. Y creo que eso es un escenario bastante positivo que tenemos por delante. Siempre se plantea una cierta oposición entre empleo y salario, que no se puede radicalizar ni en un sentido ni en otro. Claro. Siempre para una sociedad lo mejor es tener buenos empleos en cuanto a calidad, sofisticación y por lo tanto de un nivel de ingreso bueno. Siempre pongo el ejemplo que en ciertos sectores exportadores de por sí tienen buenos salarios porque trabajan con el mundo y tienen buenos niveles de calidad, si no, no puedes competir. Y a eso es lo que hay que apuntar. Del otro lado, por bajar mucho los salarios, tampoco es que vayas a generar empleo si estás en una crisis o una situación complicada. Lo que hay que tener es un cierto sentido de equilibrio y de permitir que las empresas puedan, en la circunstancia actual, reacomodar las cosas, sobre todo esos sectores afectados, y después seguir adelante. El ministro Mieres, ayer en Polémica en el Bar, y hoy lo repetimos en el informativo Carve, mientras transmitíamos por Canal 10, nos dio unos datos importantes de seguro de paro, que creo que vale la pena reiterar, porque allí el ministro plantea
que en junio bajó el número de subsidios de seguro de paro, particularmente los de seguro de paro total, que bajaron. En mayo estaban los de seguro total 52.340, bajó a 47.740, es decir, bajó cerca de 4.500. Subió en unos 1.000 el seguro de empleo parcial, que está resultando una herramienta realmente bastante interesante para las empresas que están con problemas. De manera que en el total de subsidios pasó de 80.360 a 76.766 en junio. Esto hay que ver después bien qué hay dentro de todo esto, pero en sí mismo es un indicador positivo de cierta mejora. El ministro decía, bueno, en seguro de paro total ya estamos cerca de los niveles prepandemia. Habitualmente en Uruguay se pagan entre 40 y 50.000 seguros de paro por mes. Es un dato positivo. Hoy hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio, las ventas del Día del Padre, 15% arriba del año pasado, pero 15% abajo de 2019. Claro. Es decir, todavía estamos a medio camino en esa recuperación que se espera, ¿no? Ahí está. ¿Y qué expectativas hay de esa recuperación cuando de alguna manera hay más gente sin trabajo o más gente en seguro de paro que gana menos? Y bueno, expectativas muy moderadas en cuanto a los salarios, ¿no? Al nivel salarial para los próximos meses. Yo creo, Lore, que hay una buena expectativa de recuperación y cuando... Lo clave es la vacunación, realmente, con un 54%. Ahora con este asunto de la variante Delta, creo que es razonable pensar que la vacunación tiene que ir más allá del 70% para tener una mayor protección. Uruguay de todas maneras está muy bien y eso es fundamento para esperar una buena recuperación de la economía. Creo que la va a haber, creo que vamos a tener una temporada mejor. Es importante que, claro, Brasil y Argentina se pongan a tiro, ¿no? Ahora Argentina contrató Moderna, pero recién vienen en el año que viene. O sea, Uruguay está un poco, se está cortando solo, liderando, pero a veces que en la jugada general no te vayas muy adelante. Bueno, a ver, nosotros vamos a seguir adelante. Lo bueno sería que Brasil y Argentina levanten. Eso es muy importante para el turismo. Yo creo que hay una buena expectativa de recuperación económica. Hoy el presidente de la República va a estar inaugurando oficinas de una nueva empresa tecnológica, o mejor dicho, una empresa que está en Uruguay, que es Globant, que va a inaugurar oficinas nuevas. O sea, hay toda una movida en lo que es tecnología importante. Sí, para vehículos eléctricos, en este caso. Son dos eventos, uno en el World Trade Center con Globant y otro de Volkswagen con vehículos eléctricos. Que eso, bueno, es una expectativa de mediano plazo. Pero me refiero a lo siguiente, hay sectores que están muy dinámicos. Y es bueno que Uruguay los incorpore. Yo creo que de todas maneras vamos a tener una recuperación y después Uruguay se va a volver a enfrentar a los problemas que tenía antes de la pandemia, que los hemos comentado con ustedes. El tema de acceso a mercados, por eso está tan movido el tema Mercosur, claro. La competitividad, los costos, hay que invertir en ciertas infraestructuras. Es decir, esto no va a ser pasamos la pandemia y seguimos y empezamos a crecer. No es tan sencilla la cosa. El mundo está bastante movido. Más tomando en cuenta, Nico, a ver, no es por hacer futurología, pero hay una realidad. Las novedades, las noticias sobre el tema de la pandemia, si nosotros hiciéramos desde el momento en que comenzamos a escuchar noticias sobre el coronavirus, la cantidad de información que brindamos, que luego se confirmó que no era así, para recordar algo, desde la efectividad o no del tapabocas, que en su momento, en los comienzos, se discutía, a lo que sabemos hoy, ¿qué hace? Lo llevo al Consejo de Salario. Genera que estos convenios que son a 2 años, hasta que no tengas una certeza de lo que va a acontecer, es decir, lo acabas de decir, tenemos en ciernes el tema de la variante Delta, con 2 países como Argentina y Brasil, que son nuestros vecinos, que obviamente no van a la par de Uruguay en el tema de vacunación y les va a costar mucho llegar a eso. Entonces, ¿cómo planteas hoy un escenario en el que te vas a comprometer a una respuesta salarial de aquí a 2 años? Es difícil de imaginar que esta aguja se pueda mover demasiado, por lo menos en este periodo. Se plantea 1% para las micro y 1,6% en periodos de 2 años. O sea, el Ministerio de Trabajo insistió en que se iba a hacer el acuerdo, que no iba a haber un periodo de puente, salvo para estos sectores complicados que van a tener este puente. Yo creo que es una propuesta razonable la que hizo el Ministerio de Trabajo. Hay sectores que les está yendo realmente muy bien y naturalmente pagan más, ¿no? Eso es importante plantear sobre el televidente, decir, porque una cosa son las pautas salariales, que son cuestiones generales, pero en informática, tecnología de información,
en audiovisual. Se está dando un movimiento importante. Hoy por hoy me animo a decir que no es un sector que tenga niveles de empleo masivo, pero Uruguay tiene una oportunidad allí. Y esto también se podría... En algunos sectores exportadores la cosa está yendo realmente bien. Los precios han aumentado, el sector cárnico está bien. Claro, los sectores del agronegocio tienen márgenes menores porque tienen otro tipo de estructura de costos y vienen de algunos ciclos que no han sido del todo fáciles. Por ejemplo, frigoríficos venían antes de que surgiera este boom de precios, varios de ellos con varios ejercicios negativos. Pero luce muy bien el escenario para la carne. Para la agricultura también. Se llegó a niveles de precios récord, ahora han bajado un poco, pero es, digamos, es una perspectiva buena la que podemos tener desde el punto de vista de las exportaciones de bienes. Y si a eso se suma el turismo, vamos a tener un buen escenario. Si eso después repercute en el resto de la economía, depende en buena medida de que las actividades presenciales se retomen. Porque yo incluso lo comentaba en el diario El País hace unos días, el tema del derrame. Bueno, acá en Uruguay tampoco es cuestión de quedarnos de brazos cruzados esperando que la ganadería y la soja ande bien y porque mágicamente eso después va a desparramar. Hay un encadenamiento del ingreso que se traduce en gasto, venta de automóviles, gastronomía, pero tiene que estar esas actividades planteadas para que eso surja. Si están a media máquina es muy difícil y por eso la cautela del Ministerio de Trabajo en el tema salarial, a pesar de que bueno, se retoma un rumbo de comenzar a ajustar en un sentido positivo, ¿no? Tema dólar, ¿qué se puede esperar? Qué buena pregunta, Lore. Porque al mismo tiempo que está pasando todo esto de la pandemia, están pasando otras cosas en el mundo. Estados Unidos se largó a un escenario de... Primero que le está subiendo la inflación, pero está manteniendo un déficit fiscal importante y Biden quiere hacer gasto en infraestructura y está logrando un consenso. La verdad que hoy el dólar no es lo que era. Yo me animo a decir ni 15, pero tal vez ni 10 años o 5 años antes. Realmente los uruguayos tienen que empezar a pensar en pesos y si quieren preservar el ahorro, a tener sus ahorros en unidades indexadas. Podés tener una parte en dólares, porque bueno, eso te da una cierta liquidez, pero el dólar hoy como reserva de valor se ha debilitado porque Estados Unidos está ejerciendo una expansión monetaria y una expansión fiscal al mismo tiempo. Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos están viendo cómo reacciona la economía después de la pandemia y si realmente hay un problema inflacionario más serio, seguramente pueden aumentar la tasa de interés. Eso puede generar un aumento del dólar. Pero acá en Uruguay, para responder tu pregunta, el año pasado tuvimos un pico porque subió en el mundo, ¿verdad? Sí. Básicamente. Sí, que para el asalariado que ya viene castigado es un impedimento para los sectores exportadores, bueno, ahí era un alivio, ¿no? Cuando el dólar... a ver, es importante y es interesante lo que planteas. En el corto plazo, por supuesto, para la gente que importa, es bueno que el dólar esté flojo porque va a tener más. Y la gente que exporta tiene un dólar más fuerte porque es moneda de su ingreso. Pero en una economía como Uruguay tiene siempre que cualquier economía tener el tipo de cambio en el lugar de equilibrio, lo más cerca del equilibrio posible. Definir el equilibrio no es fácil. Ahí está. Pero vos fíjate lo que pasó en el último año. El dólar subió y después quedó chato por varios meses. Y hoy el dólar en el último año ha subido menos de 2%, con una inflación que está en el 7 y pico. Dice que el dólar, después de aquel pico del año pasado, perdió valor real. Es decir que yo creo que es razonable que si un ahorrista puede tener una parte en dólares, la pueda tener, pero no dejar de tener algo en unidad indexada, que es lo que protege de la inflación. El aumento del dólar con el aumento de precios para el sector exportador es una excelente noticia y hay que ver cómo eso se traduce en más actividad. Una cosa son los precios, otra cosa es después que esté la actividad lanzada. Pero creo que hay una buena perspectiva en carnes, en agricultura, y eso se va a empezar a notar, yo creo que ya se está notando en muchos pagos del Uruguay, donde eso directamente se ve, y después, por supuesto, que en la capital, donde finalmente llega. Eso es una buena expectativa. Falta el otro sector que ha estado más impactado por la pandemia. Recién lo mencionaba, 7,33% el tema de la inflación. Sí. También es otro de los elementos que entran a jugar a la hora de consejo de salarios y de recuperación salarial. ¿Ese escape tuvo en parte que ver con esta nueva modalidad del precio de los combustibles? Es decir, ¿tuvo incidencia ese aumento que tuvimos en determinado momento con el aumento al mes siguiente, con un crecimiento aparentemente del tema inflacionario, como que causó sorpresa? Muy buena pregunta.
Humberto, y tiene que ver un poco también con lo que decía Lore. El aumento fuerte de los combustibles del 12%, que fue a principios de junio, ese fue el que causó el impacto más grande en la inflación de junio. Este nuevo aumento, que es menor, de 0 y pico, ese, a partir de julio, y bueno, habrá que ver su impacto, pero seguramente va a ser mucho menor. Pero en la inflación de junio impactó el aumento de los combustibles previo y también el aumento del precio de la carne. Pero los alimentos en promedio han subido solo 5%, porque bajaron mucho, bajaron las frutas y verduras, bajó mucho, por ejemplo, una carne que se puede denominar alternativa, que es la carne de pollo, y han bajado algunos otros alimentos. Entonces, el promedio de los alimentos, 5% aumento nada más. Eso lo digo porque mucha gente dice, me está subiendo todo en el supermercado, pero hay que ver qué cosa es qué cosa. Lo que sí han aumentado es educación, salud, muchos servicios que a mí me llaman la atención por qué aumentan tanto, cuando en realidad no hay una razón. Porque aumentaron por arriba de la inflación y bastante. Esa inercia a veces de ajustes es preocupante. Es importante lo que decías, Humberto, porque el salario real es el nominal menos la inflación. Lo que importa al final es el salario real. La baja de la inflación de los últimos meses, que ahora se cortó, venía ayudando a que la caída salarial no fuera tan alta y ahora es una preocupación, obviamente, ¿no? Nico, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido como esta siempre, mañana en Arriba Gente. Mis saludos para Miguel. Claro que sí, se los mando. Y para mí es un placer estar con ustedes. Que no te Muchas pelees, gracias. decirle, Encantado. por favor, que después nos vemos polemizar. Te tenemos en polémica Todo. el domingo de noche y te agarra Nogueira el lunes de mañana.